¿Por qué cuidar el corazón? La palabra de Dios lo dice, ¿no? La palabra de Dios dice claramente que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quién es la vida, hermanos? Cristo Jesús es la vida. Para que Jesús pueda manar del corazón de nosotros, de nuestra mente, hay que guardarlo. Vamos a hablar de algunas definiciones porque cuando entremos al tema, como no sé si todos estudiaron anatomía o neurología, pero hay que entender el cuerpo humano. El espíritu de profecía dice que la iglesia debe saber fisiología. Así que no se asuste. Dice acá, las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas se componen de un axón. ¿Qué es un axón? Es como una colita, ¿no? Usted ha visto las células nerviosas tienen como, ¿no? Como algunas patitas así, pero tiene una larga completamente. Eso se llama axón. Dice, y las vainas que envuelven a este, ¿no? Las vainas forman, dice, haces en el sistema nervioso central, que es acá. Cuando llama sistema nervioso central, está hablando del cerebro, sistema periférico, los nervios que van al cuerpo. Dice que esas vainas forman haces en el sistema nervioso central, mientras que el periférico, ¿no? Fuera del centro, constituyen los nervios. O sea, nosotros tenemos nervios, pero arriba tenemos fibras nerviosas, que es muy diferente a los nervios del cuerpo. Son dos cosas diferentes. Así que si juntamos todas estas vainas envolventes, se forma la vaina de mielina, ¿no? No puedo decir esa palabra mucho en mi país. Esa palabra es fea ya. Pero es lo que envuelve, ¿no? Así que cuyas fibras se denominan fibras mielínicas. Quiere decir que nuestro cerebro tiene neuronas y esos axones, ¿no? Están envueltos en una capa que se llama capa de mielina. ¿De qué color es la sustancia que tiene el cerebro en la corteza? Gris. Por eso se llama materia gris, ¿no? Se llama materia gris. Así que hoy vamos a ver cómo esa materia gris desaparece. Bien, si a estos cables eléctricos le quitamos el cobertor que tiene y lo dejamos en el cable solamente, ¿qué va a pasar con la conducción eléctrica? Pero sigue llegando, ¿no? Pero en el camino como que da cortos eléctricos, ¿no? Hay un corte eléctrico acá y entonces hay un incendio en la casa en un lugar, en otro lugar, porque el cable perdió su cobertura, ¿no? Entonces, si se pierde la cobertura, lo que piensa la neurona no puede llegar a la otra a decirle lo que está haciendo. Por eso usted está viendo hoy en día un efecto muy feo en las mentes de las personas. Nada es normal. Y usted dice, ¿qué pasó? Y yo veo el comportamiento de las personas. La semana pasada me visitaron todavía en esta fecha personas con guantes, máscara y entraron hacia la oficina. Digo yo, ok, bueno. A mí me hicieron colocar algo dentro, no para poder trabajar, frente, pero no hay quien abrace a una persona ni le dé la mano. ¿No? Hay un terror. ¿Qué ha pasado con las neuronas? Hay muchos problemas neuronales. Otra cosa es la incongruencia de las cosas. Cuando iba a subir al avión había en New Jersey una línea con un punto acá y decía 6 pies de distancia. Pero cuando entramos estamos como sardinas por 3 horas. Y la gente se cansa, ay, yo me estoy ahogando. Y se quita la máscara y digo yo, aquí sí es verdad que va a haber COVID. Ay, perdón que dije la palabra, pero bueno. Perdón, papá Dios. Así que esto es una neurona y usted puede ver ahí la capa gris que cubre el cable eléctrico para que no se pierda la información que se quiere transmitir. Así que esa capa se le conoce como vaina mielínica. Cubre el cable nervioso para que la información llegue correctamente al lugar que se transmite. Así que esta es la capa mielínica o la vaina de mielina, como le llaman. Entonces, ¿qué sucede? Ahí te puede ver el nervio, ¿no? Que está cubierto completamente por la capa. Y eso es necesario que esté así. Así que este tipo de tejido cerebral le ayuda a pensar rápido. ¿Escuchamos esto? Esa capa de mielina le ayuda a pensar rápido. ¿Por qué? Porque si la célula nerviosa piensa, se la transmite la otra, ¿no? Y así va caminando.
Y evitar que se caiga también, ¿no? Caminar recto y evitar que usted se caiga. Cuando se enferma la mielina, se descompone, ¿no? ¿Y qué sucede? Que las señales que le ayudan a hacer estas cosas no se pueden transmitir. Su cuerpo deja de funcionar como debería, al igual que una torcedura de una manguera de jardín hace que el agua salga mal. La enfermedad de la sustancia blanca ocurre en personas mayores o de edad avanzada. Esto se llama white manners en inglés. Dice, hay formas de prevenir o incluso revertir esta condición, pero debe comenzarse inmediatamente. El cerebro es restaurable. Pese a lo que se pensaba antes, el cerebro se puede restaurar con una buena alimentación y con un pensamiento correcto dirigido a la fuente que repara el cerebro, que es Cristo Jesús. Así que estamos hablando de esto. Hay una enfermedad que luego usted la va a ver en este momento. Mire, esta es la fibra nerviosa normal arriba. Y esta es la fibra nerviosa que está perdiendo y se le está dañando la capa de mielina. Usted puede ver cómo se está dañando. Y esto es en esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Una enfermedad autoinmune. ¿Comprendemos esto? ¿Cómo se produce la esclerosis múltiple? A través del odio y la falta de perdón. Así es. ¿Estamos bien? Había un discípulo del Señor que se le iba a dañar esa capa nerviosa. Ananías. Y Jesús apareció para que no se le dañara. Gloria a Dios. Y Ananías, con todo y ser fiel, había olvidado orar por los que los persiguen y los ultrajan. Nosotros queremos quitar a muchos presidentes hoy en día, hasta eliminar la bestia, eliminar todo el cuerno pequeño, queremos eliminarlo todo, para que la historia o los eventos finales no se cumplan, y se van a cumplir tal como Jesús dijo. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana Jesús. Así que Jesús tuvo que aparecerse para cuidar a Ananías. Así que llamó a Pablo en un lugar para poder salvar a dos personas. Uno que estaba totalmente confundido con su religión, que había estudiado de pequeño, y otro que había pasado a la fila del Señor porque todavía no cumplía los requisitos de amar al prójimo como a ti mismo. Así que Ananías le dijo a Jesús que él no conocía a ese hombre. ¿Sí o no? Sí. Se lo dijo. Pero tú no conoces a este hombre. Y dice Jesús, preséntamelo. ¿A quién no conoce a Jesús? Así que Jesús tuvo que salvar a Ananías de una múltiple esclerosis o una enfermedad autoinmune como lupus, esclerosis múltiple y otras más. Pero ¿qué pasa con esto? Se nos dañan las neuronas, los axones en el cerebro cuando usted no cumple los requisitos que Jesús dice que hay que cumplir. ¿Podemos obedecer nosotros? Amén. Así que si Dios está ¿Por nosotros mismos? Dios está en nosotros. Ok. Así que Jesús nos ayuda ¿a qué? A obedecer. Y yo haré que guarden mis mandamientos. Y yo haré que cumplan mis mandatos. Él hará que usted lo haga. Amén. Así que primeramente tenemos que llegar a Jesús como inválidos espirituales para decirle, Señor, arrastra mi silla de ruedas. Llévame donde tú quieras. Así que por eso mencionamos la esclerosis múltiple, porque es una de las enfermedades más características de perder la sustancia gris de los axones y que aparezca entonces la esclerosis múltiple. El paciente de esclerosis múltiple poco a poco va perdiendo facultades, ¿sí? Hasta que llega a ser postrado totalmente en cama. Bien. La desmielinización de fibras nerviosas produce disminución del estado de alerta y conciencia. Dos cosas quita. La pérdida de atención, memoria, delirio y coma, convulsiones y muerte. Eso lo produce cuando esos axones empiezan a perder y va progresando la enfermedad. Llega el momento que ya no hay ninguna conexión y el cuerpo empieza entonces a desnaturalizarse. Así que las alteraciones motoras también se producen, los movimientos delicados, la marcha inestable y temblores, todo esto pasa cuando esto sucede. ¿Han visto ustedes a personas que le tiembla una mano mucho? Eso se puede restaurar. Con ejercicio, que es uno de los 8 remedios de Dios, el ejercicio. La Clínica Mayo tiene para los pacientes de Parkinson una sección en Florida donde el paciente de Parkinson va a clases de bicicleta de alta velocidad. Y estos pacientes cuando dan pedales, ¿no? Ellos también les modifican un poco la alimentación. El paciente sale sin temblores del lugar, cumpliendo solamente un solo remedio. ¿Qué pasa si cumplimos los 8? ¿No? Bien.
Aquí vemos un cerebro, una tomografía de un cerebro normal, y al lado vemos un tejido blanco apareciendo. Dependiendo qué zona del cerebro, porque cada zona del cerebro cumple una función. ¿Para qué sirve el lóbulo frontal? Ahí graba Jesús, ¿qué? El carácter de nosotros. El carácter está acá, en el lóbulo frontal. Así que cuando las capas de mielina empiezan a desaparecer y destruirse, en diferentes zonas, depende cuál zona usted está usando para odiar, para recibir mentiras, ¿no? Para usted creer lo que usted lee y usted cree lo que usted quiere creer y no quiere creer lo que dice la palabra de Dios. Cuando ponemos duda de lo que el espíritu de profecía dice, es un poco peligroso. No es la Biblia, pero es la palabra inspirada por Dios para los últimos tiempos. Yo sé que muchos dicen, este es un doctrinado, ¿no? Pero hermanos, todo lo que yo he leído en el espíritu de profecía lo he comprobado científicamente. Toda la vida lo he hecho así, porque yo no podía creer en la viejita, pero tuve que creer en la palabra de Dios que vino a través de ella. Dios busca personas inútiles para Él hablar. No quiere personas muy doctoradas, quiere personas inútiles que se dejen usar por Él. Entonces, esa sustancia blanca en el lóbulo temporal está. No voy a hablar de eso ahora. Ok, ya me fui. Bien. A eso se le llama el white matter disease o la enfermedad de la sustancia blanca, se llama. Hermanos, cuando se va la sustancia gris, aparece la sustancia blanca, porque la parte gris cubre la blanca. Así que la enfermedad de la materia blanca es el desgaste del tejido de la parte más grande y profunda de su cerebro, que tiene varias causas, incluido el envejecimiento. Eso hoy no debería ser así, porque Moisés murió ¿cómo? De 120 años de edad. ¿Y qué pasó con él? ¿En su cerebro cómo estaba? Bien, no tenía sustancia blanca. Tenía la gris muy preservada por el Espíritu Santo. Así que este tejido contiene millones de fibras nerviosas o axones que conectan otras partes del cerebro y la molécula y la médula espinal y evitan señales a los nervios para que se comuniquen entre sí. Un material graso llamado mielina protege las fibras, le da su color a la materia blanca. Bien. Muchas enfermedades, lesiones y toxinas diferentes pueden provocar cambios en la materia blanca. El alcoholismo, ¿sí? ¿Cambia la materia blanca? Sí. También. Dice acá, los médicos señalan los mismos problemas de los vasos sanguíneos, que si no llega suficiente irrigación al cerebro, entonces la sustancia gris se empieza a perder. Esa es otra causa, ¿no? Accidentes cerebrovasculares también. Pero también produce presión arterial alta, puede producir esto por mucho tiempo. Una persona tiene presión arterial alta y no la controla, esa presión sube tan fuerte al cerebro que empieza a romper vasos sanguíneos ahí adentro y a dejar ciertas áreas sin que le llegue sangre y empieza a aparecer la sustancia blanca. Inflamación continua de los vasos sanguíneos. El fumar produce esto también. Así como nubla completamente los pulmones, también la sangre y el cerebro y el entendimiento. La diabetes, ayer dijimos lo que pasaba con la diabetes, ¿sí? Cuando sube mucho el azúcar, hay un problema de fibrina muy grande en la sangre. ¿Y qué pasa entonces? No hay irrigación sanguínea. También produce esto. Un colesterol alto, muy alto, ocupando espacio dentro de las arterias también. Enfermedad de Parkinson. La historia de accidente cerebrovascular. La genética también puede influir. Porque a veces, cuando nosotros estamos, como dijimos ayer, con la glucosa, ¿qué daña qué? El ATP. El ATP forma parte del ADN y ARN. Entonces, si mis padres hicieron eso y cambiaron su genética, me transmiten a mí su genética y yo puedo activar la genética. Las enfermedades se heredan también. Entonces, usted ve una familia que sufren casi todo de lo mismo, pero es que siguen el mismo patrón de los padres. Y el Señor nos llamó a que sigamos el patrón de Él, completamente. Bien, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad de la sustancia blanca? La materia blanca le ayuda, a concentrarse y resolver problemas.
también juega un papel importante en el estado de ánimo, la marcha y el equilibrio. Entonces, cuando algo anda mal, puede notar lo siguiente: dificultad para aprender y recordar nuevas cosas, dificultades para resolver problemas, pensamiento lento, pérdida, dice aquí, de orina, depresión, problemas para caminar, problemas de equilibrio y más caídas también. Todo eso lo produce este problema de la sustancia blanca. Aquí entonces vemos sustancias blancas acá en el cerebro, la puede ver, ¿no? Esta tomografía está normal, pero usted puede ver aquella, ¿no? Donde aparece esa sustancia blanca en varios focos en el cerebro. Recuerde que el tema de introducción solamente es para entender qué es la sustancia blanca, porque lo básico lo vamos a hablar nosotros esta tarde acerca de cómo la mentira, en la palabra de Dios, creer una mentira, puede dañar el cerebro en la sustancia blanca. Y eso están estudios que no tienen nada que ver con cristianismo, médicos que hicieron estudios, a mí me sorprendió verlos, pero miren, este otro cerebro, ¿no? Que tiene también sustancia blanca, ¿no? La podemos ver en todas partes, no señalo todo, pero ahí están. Este es otro cerebro que está profundamente afectado con sustancias blancas en diferentes lugares. Ahí lo podemos ver. Entonces, a veces los médicos no le dan importancia, porque cuando un médico ve que es muy frecuente la sustancia blanca en tantos pacientes, dice, ya eso se vuelve normal. Pero no es normal que esté la sustancia blanca. Absolutamente no lo es. Este es un estudio publicado en publicacionesmedicas.org y la librería de medicina del Congreso de Estados Unidos, donde se publica todo. Aquí habla acerca de esa sustancia. Enfermedad de la sustancia blanca como biomarcador de enfermedad cerebrovascular a largo plazo y demencia. ¿Quién fue uno de los dementes que apareció en la Biblia? Bueno, ese Dios lo recuperó comiendo hierba por 7 años. Una dieta específica. No la quería llevar, ¿eh? En Babilonia se come inmundicia. Y el Señor quería salvarlo y dice, tengo que quitarte la dieta porque con esa inmundicia no. Cuando sacó el pueblo de Egipto también le empezó a dar, no lo que ellos querían comer de los egipcios, la comida del cielo se la descendió para que comiendo a Jesús como maná y bebiendo a Jesús como agua, la genética se restaurara completamente y el cerebro se arreglara. Pero ellos no se agradaron de eso. Seguían los malos hábitos presentes en sus vidas y encontraron que lo que Dios hacía era fastidiarlos a ellos. Entonces, ¿pensamos así muchos adventistas hoy en día? ¿Eso no es tema de salvación? Vamos a comprobar lo que sí es tema de salvación. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana Jesús. Demencia, hermanos. ¿A quién le dijeron demente? El rey Saúl, cuando Dios lo llamó, derramó su Espíritu Santo en él. ¿Profetizó Saúl? Un gran favor le hizo. El pueblo lo quería, Dios no lo quería, pero él cumplía el deseo del pueblo y dijo, déjame bendecirle a este muchacho con el Espíritu Santo. ¿Lo había pedido Saúl? No. Así que Saúl recibió el Espíritu Santo. ¿Lo rechazó? ¿Con qué? ¿Cómo se rechaza el Espíritu Santo? Con desobediencia. Así que Dios le dijo a través de Samuel, aunque tú eras pequeño ante los ojos, ¿no? Yo te he elegido para esto. Así que mira, yo voy a hacer algo con Amalek. Dice, porque se me opuso cuando yo sacaba el pueblo de Egipto. ¿Por qué Dios toma esa decisión con Amalek y no la toma con otros? ¿Quién iba en arriba con el pueblo? ¿Usted se imagina un pueblo que está caminando durante la noche y camina con una columna de fuego arriba? Y cuando llega el día, el único pueblo que tiene una nube cubriéndole el sol es ese. ¿Era un espectáculo de Dios? Gloria a Dios. Ese cambio que cuando llegaba a la mañana empezaba eso a cambiar y a volverse una nube y se quedaba con ellos protegiéndolo. Tremendo. Gloria a Dios. Ese Dios que abrió el mar delante de Faraón y Faraón no entendió. Hasta se mandó al ejército a meterse. ¿Tenía problemas con la sustancia blanca? Hace muchos años ya. Así que muchos que vieron a Dios
sacando un pueblo que lo atravesó por el mar, abriendo el mar y haciendo maravillas, manteniendo un pueblo en el desierto con comida y con bebida, donde no había comida y no había bebida, era algo maravilloso. Amén, gloria a Dios. Amalek no pudo ver esto, porque tenía problemas en la sustancia blanca. Y como lo tenía, y todos los que estaban ahí, los amalecitas, sus hijos habían heredado la falta de sustancia blanca. Por eso cuando él le dio la orden, dice, ve e hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, hasta los despechos. Todo el que tiene problemas de sustancia blanca, elimínalos. Porque va a ser un estorbo. ¿Fue un estorbo? ¿Le fue un estorbo después en el futuro? ¿A la reina Esther le fue un estorbo? Porque él perdonó la vida de Amalek. ¿Desobedeció a Dios? ¿Él creía que había desobedecido? No. Cuando Samuel se acercó, dice, ¿y qué ruido de vacas y esto? Dice, de Amalek lo tomó el pueblo. Tomó del inmundo para sacrificarlo a tu Dios, que es un Dios santo. ¿Tenía sentido esto? No. ¿Cómo tomo del inmundo para sacrificarlo a Dios? Y Samuel se queda escuchando y dice, wow. Y el pueblo perdonó de las vacas y eso, y yo le perdoné la vida al rey. Soy buena persona. Dice, locamente has hecho. Perdiste la masa blanca ya. ¿Estamos entendiendo esto? Si usted escucha y no obedece, o quiere obedecer a medias, esto es no obedecer. Y ya usted tiene problema en la sustancia blanca hace ratito. Así que aunque Dios quería hacer algo con él, él no se dejó. Absolutamente no lo hizo. ¿Y el pueblo tenía entendimiento? Tampoco. Él temía al pueblo porque el pueblo fue que eligió perdonar al ganado. La ambición. Miren, hermanos. Aquí menciona que la neuroimagen para determinar la discapacidad en muchos aspectos clínicos, como el estado funcional, la cognición o entendimiento, que quiere decir la palabra cognición, el estado de ánimo, el rendimiento motor y los problemas urinarios. Los cambios moderados y severos en la sustancia blanca se asocian de forma independiente con el empeoramiento de la marcha y del equilibrio. La reevaluación de un año, dice, de 619 sujetos de edad avanzada con independencia funcional inicial demostró que la gravedad los colocó en riesgo de dependencia por deterioro motor y cognitivo en un periodo corto de tiempo. Peligroso esto. En estos 2 años que tenemos, en esta crisis de tantas mentiras que se dicen, muchas mentiras, y no toman a cualquier persona para que diga la mentira. No. No podemos creer de cualquier persona. Exactamente. Toman a personas que son creíbles. Y usted se sorprende que tanta gente creíble hoy en día caiga y esté entusiasmando a otra que lo haga. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos la dirección y no queremos seguir la dirección de Dios, la masa blanca empieza a desaparecer. Eso lo vamos a hablar esta tarde, mucho. Para usted creer la mentira, tiene que conocer ¿qué? La verdad. Porque siempre vive en la mentira, pues usted es llamado como Pablo, es llamado directamente a su cerebro, y Pablo entiende, porque Jesús le dice, yo quiero que analices, si es correcto darle un puñetazo a una aguja. Dice Pablo, la verdad que suena como tonto eso. Dice, eso es lo que eres tú. Y por eso Pablo dice, bueno, reconozco que sí, ¿qué quieres que yo haga? Para que eso cambie. ¿Ves qué sencillo es la salvación? No es complicada. Más le dio trabajo a Ananías que él. Ananías le dijo que no conocía. Tú no conoces a Pablo. Dice, no me diga. Dice, instrumento me es escogido este. Yo escojo los instrumentos. Y ese trabajo que hizo Pablo no lo hizo Ananías nunca en su vida. Y los escritos de Pablo, hermanos. Esa entrega de Pablo, mire, no le importaba la vida. Su vida era Jesús. Hermanos, la conclusión del estudio dice así. La bibliografía respalda el papel de la hiperintensidades de la sustancia blanca como biomarcador de enfermedad cerebrovascular de larga duración.
La neuroimagen avanza y los estudios futuros de la arquitectura genética, ¿escuchó la palabra genética? Arquitectura genética. De la leucoaraiosis. Eso lo voy a traducir ahora, no se preocupe. Leuco se refiere a una sustancia blanca. Cuando usted oiga la palabra glóbulos blancos o leucocitos, ¿cómo le llaman a los glóbulos? Blancos o leucocitos, porque son blancos. Citos es célula y leuco es blanco. Dice que acá que desentrañan la biología subyacente de la enfermedad de la sustancia blanca y su papel en la fisiopatología del accidente cerebrovascular, la demencia y la carga total de la disfunción cerebrovascular. Carga total de la disfunción, el mal funcionamiento de los vasos sanguíneos cerebrales. Vamos a traducir esta palabra, que quiere decir que es un término radiológico que hace referencia a la alteración de la sustancia blanca que se observa como hipodensidad en la tomografía computerizada. Como el cerebro tenía que estar gris o negruzco, la palabra hipo es baja y entonces luego dice densidad, quiere decir que se pone blanca. Así se le llama a esa palabra, un poco complicada. Bien. Esto fue un tema que yo traté hace mucho tiempo y mucha gente juzgaron que yo estaba hablando en forma contraria al espíritu de profecía, ¿no? Pero como el espíritu de profecía avanzó y fue avanzando y fue diciendo, acortando la alimentación, empezó muy buena y después fue cambiando, ¿no? Hasta el final de los días, como debe ser, la alimentación debe ser progresiva. Dice acá, pequeñas cantidades de gluten en sujetos con sospecha de sensibilidad al gluten. Sospecha. No celíaca, ¿no? Quiere decir que no nació con el problema del gluten, sino que tiene sensibilidad a él. Así que eso es un estudio aleatorio, doble ciego, ¿no? Controlado con placebo y un ensayo cruzado. ¿Qué pasa con este estudio? Que no voy a tratar todo lo que dice cómo fue hecho el estudio. Cuando usted hace un estudio aleatorio es al azar. Llegan personas al azar, el único que sabe lo que le está dando es la persona que lleva el estudio. Pero son colocados así. A unas personas le dieron cápsulas de gluten y a otras personas le dieron cápsulas que no tenían gluten. Entonces, el paciente que lo tomaba no sabía que estaba tomando, porque es importante esto. ¿Sabía? Así que ellos hicieron ese estudio así, doble ciego, donde nadie sabía nada, pero ellos sí sabían a quién le estaban dando y luego le hicieron tomografías, le hicieron estudios para saber qué había pasado con el gluten o qué había pasado con el placebo. Entonces, el resultado del estudio fue el siguiente. De acuerdo con el análisis por protocolo de datos de 59 pacientes que completaron el ensayo, pues empezaron mucho más, la ingesta de gluten aumenta significativamente los síntomas generales en comparación con el placebo. Aumentan los síntomas. ¿Cómo qué? Distensión abdominal y el dolor entre los síntomas intestinales. Y la mente nublada, ¿escuchó la palabra mente nublada? Y la depresión, la estomatitis aftosa, que son las aftas bucales, ¿no? Que aparecen entre los síntomas extraintestinales. Fueron significativamente más graves cuando los sujetos recibieron gluten que con el placebo. Quiere decir que el gluten sí puede nublar la mente. ¿Cómo usted cree que la puede nublar? ¿Qué produce en el cerebro entonces? Vamos a concluir el estudio. ¿Qué produce en el cerebro? Algo interesante, ¿no? Y dice demencias mediadas inmunológicamente. Demencias. ¿Escuchó la palabra demencias? Vamos a hablar de ella ahora para que usted vea el enlace. Inmunológicamente. Y dice así. Dice demencia por sensitividad al gluten. Este fue el estudio, ¿no? La demencia mediada por la sensibilidad al gluten se define como la seropositividad de anticuerpos inducida por el gluten. ¿Por qué? Porque el gluten, como esos cuerpos los reciben como extraños, entonces ellos crean una inmunidad en contra de eso, ¿no? Y empieza una lucha completamente. Así que se define como la seropositividad de anticuerpos inducida por el gluten, que puede causar un síndrome que mejoraría esta condición con una dieta libre de gluten. El síndrome de demencia por sensibilidad al gluten está generalmente acompañado por al menos unos o todos los siguientes: ataxia cerebral,
mioclonía, convulsiones, dolores de cabeza y la neuropatía. La progresión puede ser rápida o lenta y puede ser episódica y continua. ¿Conoce la ataxia cerebral? La ataxia cerebral es cuando a usted le dice el neurólogo que ponga su mano así y que lleve a la punta de la nariz, con los ojos abiertos primero y después, ¿no?, con los ojos cerrados. Entonces tiene que hacer eso. Cuando el paciente hace esto, entonces tiene ataxia cerebral. La mioclonía son pacientes que están de lo más tranquilos así y empiezan. Entonces usted dice, ¿qué le pasa al hermano? Y entonces el hermano dice, amén. Pero no está diciendo amén, es que él le está dando una mioclonía. Las convulsiones ya la conoce, eso conocemos todos. Dolores de cabeza lo conocemos mucho. Y la neuropatía es una enfermedad del sistema nervioso en general. Todo eso es relacionado con el gluten. Eso fue hace unos años que di esto. Aquí hay un cerebro que usted ve la sustancia blanca, qué abarcante está, es uno que tiene sensibilidad al gluten. Y ve una tomografía totalmente normal abajo. Entonces, sí se ha comprobado científicamente que es así. No estoy hablando en contra de lo que se dijo al principio. Dios dio receta del pan que se iba a introducir dentro de ¿dónde? Del arca. ¿Sí? Dijo cuánto tomara de flor de harina, cómo lo amasara, con el aceite y todo eso para hacerlo. Pero ya estamos en el fin del tiempo y por eso levantó una profeta para que dijera que al final del tiempo las frutas y los cereales son el alimento para aquellos que se alistan para ser trasladados. ¿Fue quitando cositas? Sí. ¿La dieta de Daniel fue diferente? Sí. ¿Y qué hizo Dios con el cerebro de Daniel? ¿Lo usó a Daniel? Mucho. Entonces, hermanos, sí tiene que ver con salvación lo que se come, lo que Dios dice que se tiene que comer. Tiene que ver con la salvación. No me salva la comida, me salva Dios y me cambia la dieta para que entonces yo pueda entender su plan de salvación para otros. Porque siempre en la iglesia se ponen en esta posición, eso no salva, aquí no queremos esos temas. Dice, no lo quiera, Señor, porque usted está comiendo de todo, por eso no entiende nada. Su cerebro lleno de sustancia blanca, por eso no entiende. Entonces, nunca trate de explicarle a una persona que es terca, porque no va a entender. Tiene que descender a ver un milagro de Dios para que entienda. ¿Recuerda la parábola que digo, lo que hizo Jesús de qué pasó con el mendigo cuando murió? ¿Y qué pasó con el rico cuando murió? ¿Qué mandó a decir el rico? Ve a los familiares míos. ¿Qué dijeron? Hasta un ángel poderoso que descienda no lo van a entender nada. Aunque baje un ángel poderoso, hermanos, cuando yo oigo una persona que yo empiezo y ya empieza a contradecir y lo hace con agresividad, digo yo, no, dejemos eso así. No, porque usted quiere que yo crea que usted quiere. Digo, no, para nada. Yo solamente te estaba leyendo y te digo, lee, ¿qué tú entiendes ahí? Y cuando me dice lo que entiende, digo yo, ok. ¿Y qué me va a decir, hermano? Digo, no, nada. Si no entiende lo que lee. ¿Entendía el eunuco lo que leía? No, porque la palabra se entiende espiritualmente. La palabra de Dios está hecha para que un hombre que no es de Dios no la pueda entender, a menos que su corazón se quiera poner en sintonía con Dios y arregle esa sustancia blanca y conecte las neuronas para que entienda que Dios lo está llamando. ¿Entendía Moisés a Dios cuando Dios lo llamó? No. Hermanos, la sensibilidad al gluten, no todo el mundo es sensitivo al gluten, ¿eh? No todas las personas son sensitivas al gluten, pero existe la sensibilidad al gluten, completamente. No todo el mundo es celíaco. Ahora bien, este es otro examen, esto es un estudio hecho por la neurología, la Asociación Americana de Neurología. Aquí menciona claramente, presentando la epilepsia oculta en una enfermedad celíaca. La epilepsia oculta en una enfermedad celíaca. Y los cambios en la resonancia magnética, o el MRI, que respondió a una dieta sin gluten. Respondió muy bien a esa dieta. Recuerden, estos son neurólogos. Muchas personas ven que el mercado se ha llenado de gluten free, piensan que es una moda. No es una moda. Después que salieron los estudios, entonces empezaron a fabricar productos de gluten free, que hay muchos que no sirven para nada también, ¿no? Porque el azúcar es gluten free. ¿Usted ha visto pasta de tomate gluten free? Digo yo, no se pasan. Se pasan. Dije, ¿qué tiene la pasta de tomate con el trigo? Yo no entiendo eso. Y empieza a decir, gluten free, manzana gluten free. Digo yo, quiero manzana. Mire, hermano, yo conozco tanta gente que dice, no, yo todo lo que como es gluten free.
Y cuando leo los ingredientes gluten free, huevo, leche, digo yo, mira, tiene huevo gluten free. Hermanos, mire qué dice el estudio, ¿no? En el señor este que se estudió, dice así, él estaba con una distribución general de alimentos y medicación antiepiléptica, esta persona. Él ha estado estrictamente con la dieta libre de gluten y ha estado libre de ataques desde hace casi 2 años. Se le quitó el gluten y se pararon los ataques epilépticos. ¿Maravilloso? Dice aquí, aunque la hemiparesia, que es el adormecimiento de la mitad del cuerpo, ¿no? Dice acá, y las dificultades cognitivas todavía permanecían. ¿Hay que seguir trabajando? Hay que seguir trabajando. Los niveles de anticuerpos anormales se han normalizado. ¿Anormales por qué? Porque había una reacción, ¿no?, inmunológica. Como se esperaba con el cumplimiento de la dieta libre de gluten. Y todas las lesiones cerebrales mejoraron en contraste y se han resuelto sin recurrencia, porque lleva la dieta libre de gluten. Vamos a ver quién era la persona. Aquí vemos, ¿no? Mira el cerebro acá. Esta fue la primera resonancia magnética que le hicieron. Y usted ve acá los puntos blancos. Ahí tenía los problemas esta persona. Dice aquí la figura que la imagen A, ¿no?, dice en contraste, mejora las lesiones de la sustancia gris y blanca. En la imagen 2, 2 años después, mostrando nuevas mejoras en las lesiones de contraste. Y la imagen de al final, después de 12 meses, en la dieta libre de gluten, muestra, dice, la resolución de las regiones que mejora del contraste anterior y no hay nuevas lesiones. Quiere decir que tomó 3 años en sanar un cerebro. ¿Pero sabe por qué tardó tanto? Porque esto es una ilustración de una persona que come de todo, pero que solo le quitaron el gluten. ¿Estamos entendiendo? Sería más rápido de nosotros si además de esto hacemos ejercicio y llevamos los 8 remedios de Dios, esto se sana en 1 año o menos. El cerebro es muy obediente a la palabra de Dios, hermanos. Así que, hermanos, 12 meses después de pasar ya 2 años, se cumplieron estas cosas. Ahí vemos a este paciente. Este paciente también, no voy a decir los detalles, pero si tú entras a ese canal donde yo tengo los videos, que hablo del gluten, ahí hablo de el trigo, el gluten y la mente. Entonces es un tema que di hace mucho tiempo atrás. Y este tema pues fue grabado y lo coloqué ahí en ese lugar. Digo esto porque entonces en el tema van a conocer un poquito más de detalles, ¿no? El Señor les bendiga, hermano.